Bien es cierto que el fútbol de Costa Rica es el más desarrollado y avanzado de Centroamérica y del Caribe también. Sin embargo, si lo vemos en un mapa más general, más amplio, sigue siendo un fútbol tercermundista, que le falta todavía infraestructura y desarrollo para poder empatar por lo menos al fútbol mexicano y al estadounidense. Sin embargo, pese a esa descripción, algunos futbolistas que incluso han sido mundialistas terminaron jugando en Costa Rica por alguna u otra circunstancia. Es por eso que hoy vamos a repasar aquellos mexicanos de renombre que por A o por B motivo tuvieron que pasar por Costa Rica en equipos grandes, medianos o incluso algunos que nadie entienden cómo es que hicieron una transacción de esa forma. Mexicanos que pasaron por Costa Rica con pena o con gloria. Si este apenas es el comienzo de la lista, imagínense cómo va a ser el resto. Francisco El Kikín Fonseca es uno de los más referenciados que pasó por el fútbol de Costa Rica, pero antes de eso tuvo una carrera sumamente brillante, o bueno, lo que le alcanzó para sus movimientos dentro del área. El Kikín había pasado por Pumas, por Cruz Azul, por el Benfica de Portugal, por Tigres e incluso mucho tiempo por la selección mexicana de fútbol, seleccionado para el Mundial de Alemania 2006 de la mano de Ricardo Antonio Lavolpe. Pero luego, algún día, terminó en Santos de Guapiles, nadie sabe cómo, nadie sabe por qué, pero el Santos lo contrató. Eso sí, los partidos fueron tan pocos y tan deficientes que muy pronto se fue de vuelta a México y dejó un legado sumamente pobre en su paso por el cuadro santista. Sé que más de uno va a recordar a este nombre, Moctezuma Cerrato, pero no lo recordamos ni por su paso por Pumas ni por su paso por el América, mucho menos por buenos goles o actuaciones, sino también lo recordamos por 2 autogoles hechos en una final entre Saprissa y Herediano. Jugaba para Herediano en el 2007. Sin embargo, en aquella final, aparte de meter 2 autogoles, también dejó a su equipo muy mal parado. Y a la dirigencia por llevarlo y contratarlo. Moctezuma Cerrato, sin duda alguna, era alguien conocido en México y luego en Costa Rica terminó siendo blanco de burlas. Antonio El Hulk Salazar tuvo una larga carrera, o bueno, cortita, larguita, medianita, dejémoslo ahí, con Chivas de Guadalajara. Eso le alcanzó para ser titular en su momento y también para buscar un buen futuro. Sin embargo, poco a poco se fue apagando su luz en el camino del fútbol y terminó en el Santos de Guapiles. Sí, fue compañero de Kikín Fonseca en su momento, los dos llegaron en paquete. Lastimosamente no pudo brillar en el fútbol costarricense y un desafortunado accidente en 2022 acabó con su vida dejándolo calcinado dentro del vehículo que lo transportaba. Gerardo Lugo es otro de esos ejemplos de jugadores que llegaron a un muy buen nivel y tocar el cielo con los dedos y luego bajar abruptamente. Estuvo en Cruz Azul y ahí le alcanzó para ser figura. Luego Tigres lo contrató y se convirtió en aún más figura. Sin embargo, después bajó su nivel a tal punto que no encontraba equipo hasta que Herediano lo contrató en 2017-2018. Y sí, era una figura que aportaba al club. De hecho, fue campeón nacional inclusive. Pero Gerardo Lugo no duró mucho porque se le acabó el contrato y regresó a México a buscar otra oportunidad, misma que no se abrió. Pero Lugo, que incluso fue seleccionado nacional de su país, pasó por Costa Rica, digamos que con más gloria que pena. Daniel Arreola tuvo paso por el Atlante, por Puebla y otros equipos más de la primera división mexicana. En algún momento se acabó la cuerda y cuando se pensaba que el retiro estaba cerca, la Liga Deportiva Alajuelense lo contrató. Y sus primeras presentaciones fueron sumamente buenas, al punto de convertirse en un líder nato de la saga. Sin embargo, en el segundo semestre no fue tan efectivo y ya la afición comenzaba a recriminarle resultados, no solo de él, sino del equipo. Bueno, dejó una sensación agradable, por lo menos podríamos decir eso, agradable. Digamos que del 1 al 10, un 7,5. Luego se retiró
y se convirtió en agente de jugadores porque el fútbol costarricense lo enamoró. No todos son perlas, o no todo lo que brilla es oro, dice el dicho. Juan de Dios el Cheche Hernández ya era malo en México, porque en Atlas no era figura, y los demás equipos tampoco le dieron un protagonismo esperado. Pero en su momento, y ante la desesperación de ser campeón nacional, la Liga Deportiva Alajuelense apostó por el famoso Cheche Hernández, que lo máximo que logró fue un triplete en un partido ante la Universidad de Costa Rica, y luego de eso ni fu ni fa, así como era en el Atlas, otro equipo rojinegro que lo tuvo bastante tiempo, pero en el que no marcó absoluta diferencia. Juan de Dios Hernández podría ser incluido perfectamente en una lista de paquetazos que ya hemos visto en este canal y que es Vox Populi normal del fútbol costarricense. Le decían el Rooney, pero no se parecía tanto a Wayne Rooney, o no sé realmente por cuál Rooney era. Pero Antonio Pedrosa no tuvo una carrera tan brillante en México a como la tuvo en Herediano. Fue figura desde que llegó en 2016. Figura porque cuando entraba de cambio marcaba diferencia, porque anotó goles importantes, penales importantes y levantó títulos con el Herediano. Cuando en su momento regresó a México, Cruz Azul le abrió la puerta y luego Toluca. Sin embargo, el protagonismo no era el esperado y tuvo que regresar a Herediano, donde otra vez le fue bien y otra vez fue campeón. Pero Antonio Pedrosa es de esos casos en los que intentaba ser figura en su país, pero lo lograba en otro. Como dice el dicho, nadie es profeta en su propia tierra. A él, un 8 de 10. Antes de continuar viendo este video, quiero invitarlo para que se suscriba al canal. Aquí abajo tiene varias opciones para que pueda de cierta forma socializar conmigo y así también pues intercambiar un poco de criterios, comentarios y demás. Si no se ha suscrito, puede hacerlo aquí abajo activando la campana, así recibirá notificaciones, o bien puede darle me gusta al video o comentar también futuras ideas, qué le parece este video, a quién recuerda de este video, en fin, múltiples opciones para que pueda interactuar con nosotros aquí abajo en las múltiples, valga la redundancia de la palabra, opciones que tenemos para que pueda interactuar. En Chivas era uno de los hombres importantes en su momento, parte de la columna vertebral. Y luego pasó a Tigres, equipo que multimillonario compra todo lo que se encuentra. Pero Edgar el Tepa Solís no encontró tan buen rendimiento conforme pasaron los años en su carrera, aunque al inicio eran buenos. Por eso terminó jugando en Herediano, pero nunca despegó, o bueno, nunca se convirtió en lo que esperábamos. Y después terminó jugando en fútbol nicaragüense, salvadoreño, guatemalteco, lo que se encontraba de frente. Edgar el Tepa Solís era de esas figuras que tenían bastante y pintaba bastante para el futuro, pero luego se fue apagando conforme pasó el tiempo y, como les digo, terminó dando tumbos no en Costa Rica, sino en Centroamérica, un trotamundos más. Omar Arellano es de esos ejemplos en los que uno se pregunta cómo terminó en Costa Rica por lo que demostró ser. En Chivas de Guadalajara estaba cargando con un apellido sumamente importante para el chiverío, porque Arellano no es solo Omar, es toda una generación. Sin embargo, pese a que fue figura en su momento, del 2009 en adelante, se convirtió en goleador del torneo nacional en México y aparte también fue seleccionado nacional. El tiempo le fue pegando golpes duros a Omar Arellano. De Chivas pasó a Monterrey. Monterrey no tuvo tanto, estuvo en Toluca y luego desapareció hasta que en Herediano le abrieron la puerta. Pero en Herediano no le fue mal, tuvo un muy buen paso, al punto en que hasta lateral derecho fue, e incluso goleador en algún momento del equipo florense. Eso sí, cuando regresó a México con el Querétaro, pensábamos que era su renacer, su segunda oportunidad, hasta que nos dimos cuenta que ya no era para la Liga Mexicana, al menos en Primera División. El caso de Luis Ángel Landín es de los más increíbles que hemos visto, porque era la gran figura prometedora del fútbol mexicano y las malas decisiones lo fueron llevando incluso a jugar Indoor Soccer Club en Estados Unidos, hasta que un equipo llamado Pérez Celedón en Costa Rica lo levantó y se convirtió en delantero figura
prácticamente goleador todas las jornadas. Eso lo llevó a Herediano, y en Herediano le dieron un segundo aire para ser goleador, para ser figura e incluso marcharse a clubes que le pagaban mejor. Ejemplo, el Comunicaciones del mismo país, y ahí fue creciendo poco a poco hasta encontrar nuevas oportunidades. Landín es definitivamente de esos que todos enterraron y nadie tenía esperanza, y tuvo un renacimiento futbolero. La lista tiene que terminar con este nombre. En su mejor momento, cuando incluso había sido partícipe de un mundial de fútbol, por lo menos como suplente, y cuando había tenido chance en Copa Libertadores, Copa América y demás, Luis Ernesto Michel terminó en el Saprissa. ¿Pero cómo? La pregunta es esa. Claro, hay una explicación. Al finalizar 2013, Luis Michel no se entendía bien con la dirigencia de Chivas, que no se quería deshacer de él, pero quería hacerle algún castigo. El castigo era mandarlo a Saprissa a préstamo, aunque Saprissa ya ni siquiera pertenecía al grupo de Jorge Vergara. Y lo mandó 6 meses. En esos 6 meses, Michel fue titular, pero no pudo jugar por lesión la fase final. Saprissa fue campeón inclusive con Luis Michel en el arco, pero eran solo 6 meses y se regresó luego a Chivas, donde siguió jugando y después pasó a Tijuana y después ya se fue apagando poco a poco en su carrera. Pero lo de Luis Michel es increíble. ¿Cómo un jugador con las condiciones así terminó en Costa Rica? Solo castigado. Este conteo tiene un bonus track y es Andrés Carevic. Andrés Carevic es argentino-mexicano, tiene doble nacionalidad, jugó mucho tiempo con Atlante e incluso en algún momento tuvo la chance de participar en una CONCACAF con el Atlante ante el Deportivo Saprissa en San Juan de Tibás. ¿Por qué lo colocamos aquí? Porque Carevic fue un jugador que, digamos, era aceptable, estaba en una buena liga y terminó dirigiendo, con las vueltas del destino, en Costa Rica y haciendo campeón a Liga Deportiva Alajuelense 7 años después de que no lo hacía. Otra vez regresó en el 2022. Vamos a ver si es la oportunidad para que vuelva a ganar un título o apenas sea parte de este video para echar memoria. Y ahí estaban esos nombres de mexicanos que pasaron por Costa Rica, pues algunos con éxito, otros con mucho que desear. Sin embargo, ahí están metidos en la lista y era válido recordarlos. ¿Cuál recuerda usted? ¿Será que alguno de esta lista lo marcó o faltó alguien que podamos incluir en un futuro video? Aquí abajo puede dejarlo en los comentarios y por supuesto que serán bien recibidos. Y como siempre les digo, démosle vuelta.